Hola, hola mis queridos amigos, yo soy Miranda Montalvo y este es mi espacio Miranda Show, el primer programa en vivo de la ciudad. Bienvenidos al capítulo número 24 de la tercera temporada, un capítulo bastante especial para mí porque ustedes saben que yo siempre digo que me encanta rodearme de gente mayor o de gente más adulta a mí. ¿Por qué? Porque en promedio tienden a ser profesionales, son personas de las cuales siempre aprendo y esos círculos o de esas amistades siempre surge algo bonito de lo cual uno va aprendiendo. Pero en este capítulo en especial, el cual yo lo he denominado el capítulo excepcional, voy a estar reunida por primera vez con tres grandes amigos con los cuales compartí 5 años maravillosos de mi vida, que fue el bachillerato. Y qué placer para mí que estos muchachos también sean profesionales, que poco suele verse, pero esto es muestra de que en Valencia, en Carabobo y en Venezuela siguen existiendo muchachos, porque seguimos siendo muchachos, con capacidades, con cualidades y por supuesto con ganas de seguirnos formando. Para romper un poquito el hielo, yo les voy a contar a todos mis seguidores quiénes son ellos. Quiero comenzar con Douglas García. Douglas es licenciado en Artes, mención Diseño Gráfico. Él es intérprete profesional de danza tradicional y nacionalista. Próximamente va a defender su trabajo de investigación para certificarse como psicoterapeuta. Y actualmente estudia el segundo semestre de psicología. Y además de todo esto, tiene gran experiencia en el mundo de la psicología y la psiquiatría como paciente. Bienvenido, Douglas. Gracias. Un placer estar aquí. Alejandra Rodríguez, ella es licenciada en psicología, mención clínica. Posee formación en psicoterapia y terapias expresivas. Es directora del programa de intervención familiar Crecer en Familia. Bienvenida, Ale. Gracias. Y por último, pero no menos importante, Luis Bejarano. Él es licenciado en psicología, mención clínica. Posee diplomado en psicología clínica avalado por la Sociedad Venezolana de Psicología y está certificado en terapia conductual por la Federación de Psicólogos de Venezuela. Luis es fundador del Centro de Psicología Vinculum. ¿Lo dije bien? Vinculum. También es psicólogo voluntario de la Federación de Psicólogos de Venezuela y psicólogo tratante del programa de orientación familiar Crecer en Familia. Bienvenido, Luis. Y después de decir el nombre de mis tres invitados, ahora sí, por favor, un fuerte aplauso para todos ellos. ¿Más relajado o rompo más el hielo? Termino rompiendo la mesa, el espacio, todo. Estamos bien. A quienes están en sus casas, recuerden lo que deben hacer: seguirme, darle like, compartir y también suscribirse a mi canal de YouTube @MirandaShow. Y este capítulo en especial quiero que lo compartan con todos sus seres queridos, porque ustedes no saben quién de ellos puede estar necesitando en este preciso instante de toda la información que aquí vamos a conversar. Muchachos, cuando me tocó la oportunidad de desarrollar la idea creativa de este capítulo, les comentaba antes de comenzar que estaba un poco chocada por todo lo que era el tema político que se estaba viviendo o que se está viviendo en el país después de las elecciones. Yo sentía como que un poquito de culpa si hacía un programa. Sentía que eso podía generar como que indiferencia a lo que como país estamos viviendo. Y me costó mucho tratar de definir una fecha, definir un punto y por supuesto también definir a unos invitados. Un día común estaba en redes sociales alimentándome de ellas y de repente apareció una campaña y yo dije, esto tiene que ser el tema del cual voy a conversar y de esta manera quiero terminar este año con temas que son de bastante interés para la comunidad, con temas que son de gran importancia y que pocas personas hablan. Y aprovechando que acabo de decir una de las palabras que llevaba la publicidad de este programa, y es de lo que pocos o de lo que muchos no hablan, y es el suicidio.
Yo sabía que con ustedes esta conversación iba a ser súper amena y que íbamos a aprender muchísimo porque quién mejor que ustedes que están en la palestra, que están en la actualidad, que son muchachos como muchos de los que hoy en día se han convertido en víctimas de este problema que agobia a un gran número de habitantes. Entonces, qué mejor que ustedes para conversar de ellos. Yo los noto todavía súper... No, yo estoy esperando cómo vas a pasar. ¿Puedo intervenir? ¿Puedo empezar a hablar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, no, inicialmente pues darte las gracias por la invitación. Creo que una de las cosas que más me entusiasma de estar aquí, ya lo mencionaste inicialmente, que es que, bueno, nos conocemos de la adolescencia y ver que hoy nos reunimos o nos reencontramos desde nuestras profesiones y que además estamos contribuyendo socialmente a temas tan importantes como el de hoy, pues la verdad creo que me parece que es bastante importante y que, bueno, creo que los tres nos sentimos honrados de estar aquí acompañándote desde donde estamos hoy en día. Así que pues muchas gracias. Yo creo que lo más bonito es eso, ¿verdad? Mantener ese vínculo sin duda. desde el liceo. Sí. Yo por lo menos, ok, Luis, sabemos que no estudiamos juntos el bachillerato, pero desde que nos conocimos se ha mantenido una relación y un apoyo mutuo y eso es lo más bonito también. Y que es como muy hermoso también como ver a quien conociste en la adolescencia crecer profesionalmente y ver todo el trabajo que estás haciendo, pues me parece. Y cuando te toca leer la descripción profesional, tú dices, pero ¿en qué momento? O el tiempo pasa súper rápido y no nos damos cuenta. Hablando de que el tiempo pasa súper rápido y no nos damos cuenta, yo quiero empezar con la primera pregunta. La vida pasa también muy rápido y no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que se nos está pasando la vida y de que estamos llegando al borde o a ese filo o de que esa cuerda está a punto de reventarse? Bueno, Miranda, fíjate que esa pregunta es muy interesante, porque a veces darse cuenta, y esto es un término que utilizamos muchísimo desde la psicología y desde la psicoterapia, es algo que es bastante complicado y que hay que hacer como todo un proceso de aprendizaje y de enseñanza para poder identificar ese darnos cuenta, que nosotros le decimos en inglés mindfulness y que significa estar presente. Y existen muchísimas técnicas para poder traernos a ese momento presente. Y creo que una de las cosas clave con esto que tú comentas es precisamente el hecho de cuando nosotros identificamos algún tipo de malestar, poder hacer una pausa y darnos cuenta principalmente de cómo está nuestro cuerpo, cómo se sienten cosas tan básicas que a veces pasamos por alto como la respiración, como nuestro corazón, como nuestras manos, la sensación térmica, si las sentimos muy frías, o sea, cosas básicas que están en el cuerpo. Porque traernos o traer la atención al cuerpo nos permite entonces conectar con lo que está pasando ahora, no lo que estuvo pasando hace un año, hace 5 años, no lo que va a pasar dentro de 10 años, no lo que va a pasar cuando me encuentre en esa situación que me genera malestar o que me genera ansiedad, sino realmente lo que está pasando hoy, que es lo único real que tengo. Entonces esto que tú dices, esto de parar un segundo y darse cuenta, es crucial. Y no nos lo enseñan con demasiada frecuencia, de estar aquí hoy. Por ejemplo, al principio te dijimos que estábamos un poco nerviosos y precisamente el nerviosismo en nuestros cuerpos se manifiesta probablemente con algún temblor en las manos, con una sensación de frío, sudoración. Pérdida de memoria. También se nos van las palabras y realmente lo importante está precisamente en identificar eso que está pasando en mí en este momento, qué pensamientos están atravesando mi mente y parar un segundo y recordar que yo no soy el pensamiento, que yo no soy esa proyección que tengo hacia el futuro y que tampoco soy o no soy por entero lo que mi cuerpo está manifestando en este momento. Creo que allí está una de las claves precisamente para no hacer que el tiempo pase sin que nos estemos dando cuenta. Parar y conectarse con lo más básico que tenemos, que es nuestro propio cuerpo, nuestra respiración. ¿Y qué pasa cuando la vida se me está yendo, pero estoy en un estado de negación? Que se me está yendo la vida, que todos los que están a mi alrededor se están dando cuenta hacia dónde voy, pero yo no. Y aunque me lo digan y traten de ayudarme, ese estado de negación no permite ni escucharlos a ellos, ni aceptar en el estado en el que estoy actualmente y que termina siendo a veces bastante trágico o desgarrador. Sí. Bueno, yo creo que incluso, bueno, sumado a lo que ya dijo un poco Luis, parte de ello también es que empiezan a ver como que yo siento que la vida en algún momento te va a avisar, ¿sí? Empezando por nuestro cuerpo, que fue más o menos lo que ya explicó Luis. Si no atendemos eso,
nuestro cuerpo igual de cierta manera va a mandar señales, va a mandar síntomas que nos van a llevar a detenernos un poquito y a evaluar qué es lo que está ocurriendo con nosotros. E incluso también puede verse con ciertos malestares que vamos a de repente estar viendo en otras áreas de nuestras vidas. Nos empieza a ir mal en el trabajo, nos empieza a ir mal en nuestras relaciones interpersonales, nos empezamos a sentir muy irritables, estamos estresados, estamos deprimidos y no entendemos mucho qué es lo que ocurre, ¿no? Y sentimos que estamos como desconectados realmente de lo que hacemos, tanto a nivel personal como socialmente. Entonces empiezan a haber como señales, no nada más a nivel individual, sino que también en otros aspectos de nuestras vidas que nos están indicando que algo pasa y que hay que atender. Desde el punto de vista de la danza y la psicología, siempre se ha dicho que el arte es una manera de drenar y quienes practicamos el arte recurrimos a cualquier rama del arte para poder drenar muchos problemas que podamos tener. Realmente ayuda la danza a equilibrar ese estado psicológico, ese estado de nervios, ese estado en el que puede estar una persona. Sí, por supuesto. El arte como recurso expresivo en general es fundamental. Yo lo recomendaría incluso como recurso complementario ante cualquier tipo de ayuda profesional, porque a través del arte, me estás preguntando por la danza específicamente, en la danza utilizamos todo nuestro cuerpo como el instrumento principal de esa forma de hacer arte. Entonces, en el caso de los pensamientos suicidas o de una persona que esté experimentando este tipo de ideación, generalmente, a veces es por ansiedad, a veces es por depresión, y para ambos casos, el movimiento del cuerpo, activar el cuerpo, el tener esa conexión con la música, con el movimiento, ayuda muchísimo a propiciar una autorregulación física y psicológica en el cuerpo de la persona, a poder expresar lo que a veces no se puede expresar con palabras, sino a través de la música y el movimiento. Y en este sentido llega a ser un recurso bastante potente y favorable en estos casos para que la persona también transforme incluso la relación que tiene con su cuerpo, consigo mismo, incluso con lo que le está pasando a través de ese arte o el movimiento. Estamos hablando de la danza actualmente, pero cualquier tipo de expresión artística, puede ser la pintura, puede ser el canto, puede ser la escritura, puede ser la danza como movimiento, pero cualquier expresión resulta bastante favorable y bastante terapéutica en estos procesos de malestar. Y se ha hablado o se habla de que la primera acción que podemos hacer como ciudadanos para evitar el suicidio es hablarlo, es comentarlo y es entender que hablar del suicidio no es un delito. Hablar del suicidio no significa provocar el acto suicida. Hablar del suicidio no es darle ideas al suicida para que lo haga, sino que simplemente el hablar del suicidio debería hacerse o debe hacerse en sentido a informar, a educar y a prevenir a que cualquier persona que pueda estar en un momento pensando en esto sin saber que tiene una conducta suicida, lo pueda hacer y a través de hablar se pueda prevenir. Psicológicamente hablando, ¿cómo puede llegar una persona a atentar contra algo tan preciado que es la vida? Mira, en ese sentido específico, explicarte una única causa es reducir el fenómeno del suicidio a algo demasiado simplista. Son múltiples causas que pueden tener distintos orígenes biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, que finalmente convergen y derivan precisamente en este tipo de ideación o en la conducta suicida y también en la conducta autolesiva, que está como ligeramente relacionada. Es decir, no simplemente tengo que tener un desorden psicológico para poder atentar contra mi vida. Exactamente. Yo puedo estar psicológicamente bien, pero otro factor puede ocasionar que yo cometa este acto. Ciertamente, en algunas oportunidades, situaciones de crisis sociales, por un ejemplo, guerras,
situaciones que son de una magnitud impresionante, derivan una crisis en las personas y sin haber tenido algún pasado de historial de salud mental, pueden atentar en contra de sus vidas, porque precisamente en ese tipo de momentos se puede perder el sentido de vida. Okay. Y se pueden también ver sobrepasados los recursos personales para poder afrontar la situación. Okay. Entonces, en esos casos, sí, pudiera ser que espontáneamente de repente una persona recurra a este tipo de estrategia poco saludable, pero es una estrategia al fin que se puede usar. Agotar esos recursos personales, cuando dices eso te refieres es a que la persona busca la forma de solucionar ese problema que puede ser externo, pero no pudo y no le queda otra opción para él que exactamente. Para bueno, no le queda, sí le queda. Correcto. Vamos a empezar por ahí. No, claro. Exacto. No se ve en el momento y también es muy difícil hablarlo desde esta posición porque parecemos simplemente expertos y personas que no empatizamos tal vez con estas personas que tienen conductas o ideación suicida. Sin embargo, sí, soluciones siempre hay, solo que es difícil verlas y lo que tú dices es exacto. Ya he recurrido a todos los recursos que tengo disponibles o que al menos conozco y ninguno soluciona esta situación, pues tal vez esta otra opción, que es el suicidio, pueda solucionar. Y realmente no es la solución. Realmente hay múltiples otros caminos que pudieran intentarse y buscar ayuda en los sitios adecuados para poder solucionar todo esto relacionado con el fenómeno del suicidio. El factor que puede causar el suicidio en cualquier persona varía de acuerdo a la generación que se está viviendo, de acuerdo al entorno que tenemos. Sí. Porque hasta donde tengo entendido, los patrones por los cuales tú puedes descifrar cualquier patología a nivel psicológico de cualquier paciente casi nunca varían. O sea, esos patrones están allí. Pero ¿cómo convergen esos patrones que son prácticamente estáticos con una sociedad que es tan cambiante? Sí. Incluso yo iba a comentar un poquito como sobre esto. Yo creo que una de las principales cosas es entender cuál es la relación que tenemos con nuestra propia vulnerabilidad primero, ¿no? Y cómo la sociedad lo maneja. Estamos ante una sociedad, sobre todo la venezolana, que incluso en estos días lo hablaba con una colega, que no nos permitimos vivir el malestar. El venezolano, si mi amiga está despechada, vámonos a beber la cervecita, te llego a la casa con el helado, o sea, y que creo que en general la sociedad no permite que el ser humano como tal viva y tenga contacto con el malestar. Entonces, principalmente reconocer cuál es mi relación con el malestar, cuál es mi relación con la vulnerabilidad, porque en esta diferencia de generaciones, por ejemplo, yo que trabajo con adolescentes, me encuentro con adolescentes que están atravesando situaciones de malestar emocional, pero tengo una generación de padres que por supuesto corresponde a otra época en donde es mucho drama, en donde no existían los espacios de psicología, donde ir al psicólogo era que estabas loco. Entonces, tengo una generación que por desconocimiento, porque no habían las herramientas en ese momento, pasa a invalidar a esta generación. Entonces, ¿dónde quedan los recursos? No apareciendo los recursos de la generación que estuvo antes de mí. Entonces, bueno, ahí es cuando como que se complica un poco la cosa, ¿no? Porque, como tú dices, bueno, empieza a haber como un choque entre generaciones o entre creencias y sobre todo la manera en que se manejan estos episodios en donde hay crisis existenciales, en donde hay crisis, en donde de repente siento que no puedo más, ¿a quién recurro, no? Cuando levanto la voz realmente mi mamá me valida, mi papá me valida o hay un sistema familiar que contiene. ¿Estará preparada mamá y papá para afrontar esto, saber qué hacer en ese primer paso? Sí. Porque entiendo perfectamente todo lo que me dices. Hoy en día vemos comúnmente en redes sociales el normalizar muchas cosas. Y entre el normalizar muchas cosas puede ser el normalizar el llanto, normalizar el que nos sintamos mal, normalizar el que estamos deprimidos. Vamos a normalizar el que tenemos un momento malo y hablemos también de eso. Yo creo que en ese proceso de normalización no ha sido tal vez bien canalizado, producto de el control o el descontrol desmedido que hay en redes sociales, al punto que cualquier persona de 30, 40, 45 años que se considere bien plantado puede ver como un error el normalizar tantas cosas, y para él tal vez no va a ser una alerta la situación que pueda estar viviendo un chico de 20 años que está pidiendo normalizar el que me siento mal y quiero llorar y estoy deprimido, y que los hombres también lloran, porque nosotros venimos de una generación en la que el hombre no lloraba. Lloraba era solamente la mujer porque era el sexo débil y el hombre por ser el sexo
masculino y fuerte, no se le permitía el llorar, pero hoy en día el hombre llora y el hombre también puede ser tan débil como la mujer. Sí, correcto. Por eso te hablaba un poquito de el cómo nos relacionamos principalmente nosotros mismos con cuando tengo yo un malestar emocional, porque de esa manera cuando tenga alguien enfrente que esté atravesando por una situación va a determinar muchísimo de, bueno, cómo me hablo yo cuando me siento mal. Okay. Sí, me lo permito, me permito yo espacios en donde estoy triste, me permito llorar. Eso es determinante para saber cómo voy a reaccionar yo cuando alguien llegue a mí y esté pasando por una mala situación, de qué manera lo veo. Principalmente, bueno, yo creo que la prevención empieza un poquito también en nuestra autoevaluación de cómo nos acompañamos a nosotros mismos cuando estamos mal, ¿sí? Porque muchas veces pedimos que las personas hablen, te lo comentaba un poquito antes de iniciar la entrevista, bueno, le exigimos a las personas que hablen y que pidan ayuda, pero realmente yo estoy disponible para acompañar cuando alguien está pasando por una situación, recibo, la valido, ¿sí? Le tengo miedo, porque muchas veces, y parte de la importancia de empezar a hablar del suicidio es perderle el miedo, la gente le tiene, la sociedad le Claro, tiene y miedo a la muchas muerte. veces nos conseguimos con amigos, parejas, familiares, que lo que dicen, tú con ese problemón y yo también tengo problemas, primero resuelvo los míos antes de ayudarte a ti, o imagínate cómo quieres que te ayude. A veces no existe esa confrontación, pero uno mismo, ajá, y este pretende que yo lo ayude cuando yo tengo mis problemas y quién me ayuda a mí. Y el ser humano cae en ese bucle, en el quererse ayudar a uno mismo, pero el no tener las herramientas o el no saber cómo hacerlo. Entonces es cuando termina la vida de mucha gente de la forma en la que no debe de terminar, porque considera entonces que considera a esa persona que no tiene otra salida. Douglas, en la actualidad, ¿ha aumentado el número de suicidios o es que se ha hecho más visible? Bueno, antes de responder esa parte, lo voy a hacer. Sin decirme cifras, sin decirme No, cifras no. todavía. O sea, ¿qué consideras tú? ¿Que ha aumentado o es que se ha hecho más visible esta problemática? Yo creo que las dos cosas, porque es que no podemos ignorar también que estamos en un contexto social bastante convulsionado. Correcto. Sin embargo, hay más visibilidad en todo sentido, tanto de las tragedias a causa del suicidio, como también de la sintomatología en este caso, que no llega al suicidio, que es la ideación suicida. Se está comentando más, se está hablando más. De hecho, hace poco en una conferencia escuché a alguien decir, como desaprobándolo, diciéndolo así de forma peyorativa, que se estaba poniendo de moda el suicidio, hablar del suicidio, y eso no le gustaba. Lo hablaba con la licenciada Alejandra, que estábamos totalmente en contra de eso, que a nosotros sí nos parece que se ponga de moda hablar de este tipo Debe de ser temas. una moda hablar del suicidio. Hablar del suicidio, conversar del fenómeno. Sí, no cometer el acto. Porque en este, sí, hablar del suicidio. Responsablemente. Porque este tipo de espacios visibiliza un malestar que es un tabú que normalmente se mantiene en secreto, que generalmente la persona que lo padece se guarda para sí misma como si ya no fuese suficiente todo lo que esta persona padece en el proceso de estar lidiando con pensamientos, del miedo que pueda experimentar, incluso de la culpa, porque se está planteando en su mente la posibilidad de poder acabar con su vida, como para que también entonces sea algo que lleve solo. Entonces, con lo cual quiero decir que sí ha habido un aumento en la frecuencia con la que se habla, en la visibilidad que tiene incluso en el mes de septiembre con esta iniciativa del mes amarillo, por la conmemoración del 10 de septiembre, del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces yo creo que ambas cosas, porque por ejemplo cuando sucede una tragedia de este tipo, gracias a las redes sociales es mucho más fácil enterarse de qué sucede. Ahora bien, hablando de cifras, porque hice una pregunta que podía tomarse para hablar de cifras. ¿Cuántas personas se suicidan al día en la actualidad? Mira, estas son según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Al año, empezando por allí,
alrededor de unas 700.000 personas mueren a causa del suicidio. Y cada 40 segundos aproximadamente muere una persona a causa del suicidio. O sea, estamos hablando de unos números bien altos. Bastante altos porque nosotros llevamos ya bastante tiempo de grabación y es lamentable porque lo conversaba con Alejandra. A veces sentimos la necesidad de pedir ayuda, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos a quién recurrir. Y es mucho más lamentable cuando un problema se convierte o cuando tiene que ver con salud pública también, cuando tiene que ver con la implementación de políticas públicas que el Estado debe implementar para poder minimizar estos números. Y pareciera, si estudiamos desde otro punto de vista, este problema pareciera que más bien se estuviese gestando todo lo que viene aconteciendo. Pareciera que se estuviese alimentando el aumento progresivo de estas cifras y que no se está haciendo lo suficiente por frenar. Yo veo más noticias en redes de cualquier otra cosa que del suicidio. Ni siquiera porque el 10 de septiembre se conmemoró ese día, vi tantas cosas que ahora los teléfonos te escuchan y a través de la inteligencia artificial tú hablas de algo y todos van a llegar a su casa y apenas se metan en Instagram van a tener bastante información del suicidio. Eso es otra cosa. Pero ¿qué está haciendo en principio el Estado? Y no me refiero al Estado venezolano, me refiero a los estados de todos los países. O sea, ¿qué están haciendo los líderes mundiales para evitar esto y no para más bien alimentar? Porque si nosotros evaluamos un poco al ser humano, y ustedes como psicólogos son expertos en evaluarlo, hoy en día los muchachos se están formando prácticamente para que caminen en un mundo completamente de locura. Y la formación ciudadana ha cambiado o se ha transformado muchísimo. Y es por eso que si evaluamos esas cifras en edades, las edades varían, pero se ve más en adolescentes o en personas adultas que superan los 45 años en adelante. O sea, todavía vemos nosotros o formamos nosotros parte de una generación que nos queda un trabajo bastante fuerte o bastante grande, que es el reforzar la información y el ayudar a quienes de verdad necesitan ayuda. Ustedes como psicólogos, ¿han tenido algún paciente que haya obviado el apoyo psicológico y que haya tomado la decisión de acabar con su vida? Afortunadamente no. Afortunadamente tampoco. Sin embargo, sí he tenido pacientes que tienen ideación suicida, que han tenido conductas autolesivas, e incluso he tenido pacientes que han sido familiares o amigos de personas que se han suicidado. Está allí en las consultas. Tal vez no nos ha tocado todavía de una manera tan cercana, pero está por allí, está rondando. Entonces es algo que sí se ve y que es ¿Cuáles frecuente. son los síntomas más comunes Síntomas más comunes? en una persona que tenga características suicidas, o cuáles son las características más comunes? Ok, señales de alarma, por llamarlo de alguna manera. Correcto. ¿Podríamos hablar así? Mira, el aislamiento social es una de las principales cosas. E incluso poner en orden ciertos aspectos de la vida, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer con mis cosas? ¿A quién le van a quedar mis cosas? Síntomas como la irritabilidad, como un estado de ánimo muy bajo y tan básico como simplemente el hecho de haber comentado cosas como mi vida no tiene sentido, ya no quiero vivir. Ese tipo de frases, cuando se vuelven recurrentes y cuando todos esos factores convergen, ahí es cuando realmente debemos estar atentos a estas señales de alarma. Porque finalmente, lo que dije al principio y creo que lo mantengo no es una sola cosa, es cuando vemos como esa gran imagen que nos puede pintar una persona, que a veces fingen también muchísimo y se esfuerzan para no dar esta impresión al mundo exterior, ¿no? Precisamente porque es un tabú y porque no queremos hablarlo en muchos casos. Entonces intento disimular que no me están pasando estas cosas, pero bueno, aislamiento social, síntomas como un estado de ánimo bajo, incapacidad para poder dormir o dormir muchísimo,
Incluso manifestaciones como las de ansiedad también pueden tender hacia el deseo de querer acabar con el malestar, con esa sensación de inquietud interna. O sea, son múltiples factores, por eso te digo, señales de alarma, varias podemos ir recapitulando. ¿Y cómo puede descifrar una persona o cómo puedo yo reconocer que tengo alguno de estos síntomas o que puedo tal vez tener ideas suicidas, pero, o sea, cómo puedo darme cuenta y pedir ayuda? Yo creo que, bueno, algunos ya las mencionó Luis. Sí, de repente estoy durmiendo mucho, de repente no estoy disfrutando normalmente las actividades que solía disfrutar, me encuentro más irritable, de repente pienso en la muerte y no me molesta tanto. Ok. Sí, porque puede pasar. Entonces, de repente no es como que estoy ideando matarme, pero hay otros pensamientos que también están asociados, como de repente, ay no, he pensado en la muerte estos días y la verdad es que me causa un poco de alivio pensar en la muerte, no me causa tanta molestia, así es como una posibilidad, ¿ok? Y bueno, empiezo a rendir un poco menos en el trabajo, de repente problemas en las relaciones interpersonales, problemas en el área incluso de pareja, empiezan a haber como consecuencias en todas las áreas, ¿sí? No estoy rindiendo igual, ¿ok? No me siento igual incluso. O dejo de comer o estoy comiendo mucho. Correcto. Douglas, cuando me enviaste esta información, me dijiste que tenías experiencia de este tema porque había sido paciente psicológico y también psiquiátrico. ¿A qué se debe el ser paciente psicológico y psiquiátrico y el por qué aprender y hacer de esto ahora como un comodín para los demás y querer ayudar a quienes lo necesitan? Porque no me lo has contestado, tampoco te lo he preguntado, pero quiero suponer que esos estudios o esa pasión por estudiar ahora psicología probablemente surgen después de este proceso que viviste. Sí, sí, justamente iba a complementar lo que está diciendo la licenciada Alejandra en cuanto a la sintomatología, bueno, que presentaron ambos, Luis y Alejandra. Porque fíjate, ya lo voy a contarte una vez para enlazarlo con tu pregunta. En mi caso, yo nunca experimenté, digamos, un síntoma asociado más hacia el desánimo o hacia la depresión. Lo mío era una ansiedad muy, muy, muy fuerte, que me generaba mucho malestar, estados de angustia muy elevados, un insomnio que me duró muchos meses, y llega el momento donde ya yo quiero, o sea, para mí empiezo a pensar, oye, estaría bien, como dijo Alejandra, no estar más aquí, estaría bien, sí, claro, claro, por eso es que asisto a la ayuda psiquiátrica sobre todo. Y me acuerdo que al principio de la entrevista dijiste que como, no me acuerdo bien la pregunta, pero dijiste como algo, como alguien llega a quitarse algo tan precioso como la vida. Y el punto, aquí hay un punto y como un mito bastante importante, porque a veces no está la necesidad y el deseo de quitarse la vida, sino la necesidad y el deseo de quitarse un malestar, un sufrimiento muy grande. O sea, no quiere decir que la vida es un malestar, sino que tengo un problema, un sufrimiento y quiero quitarme ese problema. Eso, y esto muchas veces es clave poderlo entender, sobre todo para las redes de apoyo y para los familiares y los amigos, porque está este estigma o este prejuicio de piensa en nosotros, no seas egoísta, valora tu vida es bella, agradece las cosas que tiene. Y es que no está relacionado directamente, porque aunque es la consecuencia final, ¿sí? Quitarse la vida, conscientemente la persona, no estoy hablando de todos los casos, ¿no? Pero es raro que quiera quitarse la vida, lo que quiere es reducir y acabar con el sufrimiento tan fuerte que tiene. En mi caso fue mucha ansiedad y yo lo que quería era despertar tranquilo o no despertar más para no sentir tanto malestar. Y aquí menciono la importancia de poder atender uno de estos casos de manera interdisciplinaria. Muchas veces el psicólogo te va a utilizar 3 palabras bastante frecuentes en estas circunstancias, que es red de apoyo. ¿Sí? Red de apoyo es un conjunto de personas y de recursos a los que tú acudes cuando estás en una situación de crisis. Okay. Entonces, ¿por qué lo aclaro? Porque a veces esta red de apoyo, utilizando la metáfora, no está tejida
con quienes realmente validen el malestar, o solamente se constituye de vínculos, de personas que son conocidos o amigos. Y es sumamente importante que en esta red de apoyo estén conocidos, amigos y profesionales de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra, porque hay casos en los que el malestar, aunque es psicológico, implica una desregulación química en el organismo, esto es decir, un desequilibrio que hay que ayudar con fármacos para que el cuerpo se estabilice y pueda hacerse un trabajo también psicoterapéutico, porque a veces si no está esta intervención con el psiquiatra, no se logra mucho tampoco con el abordaje psicológico, pero esto, mucho cuidado, depende de cada caso. Lo ideal es poder aceptar, poder tener esa autoconciencia, ese autodiálogo que decía Alejandra, reconocer tu vulnerabilidad, saber que estás llegando a un punto que en mi caso pues ya tenía cierto grado de conciencia, y lo que hice fue eso, llamar a mi psiquiatra, llamar a mi psicólogo, llamar a mis amigos, y gracias a Dios pues cuento con amigos muy valiosos que me han validado en todo momento. Nunca me he encontrado con un dale gracias a Dios, hay gente peor que tú, pero es súper importante con las oportunidades que te da la vida. Pero es súper importante también aclarar eso, que no siempre es como una persona que tú vas a ver con un desánimo. Correcto. O que se le nota que está deprimido, se le nota que no quiere vivir, ¿no? Hay gente que es sumamente, esto no tiene que ver nada con el intelecto, incluso a veces con el rendimiento académico, con el rendimiento laboral. Hay personas sumamente brillantes que ante los ojos del mundo, cuando sucede la tragedia, te preguntas, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, esta persona no se veía así, que es que no es una cosa visible. Es decir, que para ustedes como profesionales de la psicología también sigue siendo sorpresivo la conducta humana, porque no solamente varía por el entorno, no solamente varía por la generación, no solamente varía por las redes sociales, sino que también varía por cada persona. Y puede que a veces una persona no tenga entonces síntomas, no demuestre nada, pero resulte que terminó siendo una sorpresa para todos. Y lo más triste es cuando mamá, papá, tío, primo, o sea, los familiares que incluso habitan con esa persona en casa, no tienen una respuesta lógica y les cuesta a veces descifrar, ¿será que por eso era que hacía esto o hacía aquello? Ahora bien, hablando de la familia, ¿cuál es el papel que juega la familia de un suicida? ¿Qué tan importante? Y no por restarle valor a mamá o a papá, perdón, pero ¿qué tan importante es el apoyo de mamá y de papá? Y es necesario que estén ellos en el proceso de reformación, por llamarlo de alguna forma, o de, no sé si sea preciso decir sanación o liberación de estas ideas. ¿Es necesario que esté mamá y papá? Sí, incluso, bueno, creo que una de las cosas que más me he disfrutado de trabajar con familias, que bueno, es Luis el que me acompaña, ¿no?, en el programa que mencionaste ya temprano, es el ver cómo hay papás, porque hay que mencionarlo también, hay generaciones de papás que hoy en día están tomando la tarea de aprender y de cambiar los patrones que vienen de épocas anteriores, ¿ok? ¿Y por qué es fundamental? Porque de dónde aprendemos nuestros primeros valores. Papá y mamá son una base fundamental para la construcción de nuestra autoestima, de nuestro sentido de identidad, de nuestros introyectos, de los recursos con los que nos vamos a interrelacionar y vamos a gestionar y nos vamos a enfrentar al mundo. Si no hay eso es nuestro principal espacio seguro, ¿no? Quien nos protege y quien cubre con nuestras necesidades los primeros años de vida. Si eso no está presente, ¿de dónde obtengo recursos? O si de repente pasa mucho también que, por supuesto, mamá y papá están presentes, pero no hay recursos. Son papás invalidantes, son papás con un patrón de comunicación de repente muy agresivo, maltratador, ¿correcto? O que ocurre esto de no hagas tanto drama, no es para tanto, incluso desde mi experiencia se escucha mucho es manipulación.
Sí, está haciendo drama. Para llamar la atención. Para llamar la atención, porque ¿qué problema puede tener un niño de 12 años? Un adolescente Si yo de le doy 12 todo. años. Si yo le doy todo, ¿qué problema puedes Claro. estar teniendo tú? Pero para ese niño de 12 años, su problema es que peleó con la amiguita y esa es su realidad. Claro. ¿Qué otro problema puede tener? Hablándote dentro de un contexto más o menos funcional, porque por supuesto hay familias en donde los problemas son bastante complejos. Hay familias disfuncionales que atraviesan situaciones bastante difíciles, que para el niño es muy difícil, es mucha presión y además hay carencia de recursos para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Y si no hay un espacio de validación, o no hay un espacio en casa en donde yo me pueda expresar y hacer saber cómo me estoy sintiendo, pues este niño crece, llega a la adolescencia, llega a la adultez, y por eso es que, bueno, de repente llega a los 50 años, a los 55 fue que se suicidó. ¿Por qué? Porque cargaba con mucho, ¿sí? Pero bueno, obviamente no podemos, como ya lo hemos aclarado a lo largo de la conversación, no podemos como que especificar en una sola cosa, ¿no? Correcto. Es multifactorial, ¿sí? Cada caso va a depender de lo que ya estamos hablando, de la red de apoyo, de cuáles fueron los recursos de esa persona, qué papel tiene la familia, si ha existido la intervención psicoterapéutica, profesional, incluso de repente hasta neurólogo, endocrino, o sea, es como un trabajo bastante grande que hay que hacer. Hasta espiritual, incluso. Incluso. Cuando una persona se suicida, ¿solo fallece la víctima o también fallecen sus familiares a nivel psicológico? Te voy a hacer porque has tenido familiares y personas cercanas a... Ok. Fallece en un sentido simbólico, tal vez. Eso es lo que podría decir, ¿no? O sea, muere una parte de ti cuando muere ese familiar. Tú dijiste algo que me gustó mucho, que a veces no nos damos cuenta, pasa el suicidio, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? Y quedas con las dudas, y quedas con las preguntas, y preguntas que probablemente nunca obtengas respuesta. Y empieza la culpa. Claro, la culpa también es una de las situaciones con las que tienen que lidiar los familiares y amigos de las personas que cometen suicidio. Entonces, no fallecen tal vez literalmente, pero evidentemente cuando pierdes a un familiar, pues hay una pérdida muy importante. A lo mejor hay pérdidas que te preparan, ¿no? Una enfermedad de una larga cronología. Te prepara un poco tal vez porque sabes cuál puede ser el desenlace, pero un joven saludable de 20 años que de repente se suicida, ¿cómo queda esa familia? Claro. ¿No? Y también es muy difícil limitarlo a unas pocas palabras, decirte que quedan muy tristes o decirte que quedan, no sé, con mucha ansiedad, desahuciados, vacíos. no sé, muchas maneras distintas también de lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no? Y lidiar con la pérdida y vivir el proceso de duelo. ¿Y cómo creen ustedes que quedaría un profesional de la psicología? Ay, Dios. ¿O que queda un profesional de la psicología cuando su paciente decide quitarse la vida? No te lo puedo decir ¿Se han preparado ustedes todavía para eso? por experiencia propia, pero es una preparación que es muy complicada, porque Pero nosotros sí existe una preparación para el psicólogo para desapegarse tal vez de eso. sí. Le voy a dar la palabra a Alejandra. Bueno, que creo que nosotros desde que iniciamos la carrera vivimos preparándonos precisamente para poder mantener una especie de desconexión emocional. No porque Como no una podamos, barrera. como una especie de barrera. Ok. Claro, desconexión emocional y barrera tal vez son palabras muy fuertes y poco empáticas, ¿no? Pero Correcto. también es una manera un poco de protegernos a nosotros mismos para que los conflictos que nosotros tratamos día a día no los llevemos a nuestros hogares y no se conviertan también en una fuente de un nuevo conflicto para nosotros. Entonces tenemos que tener un poco de autocuidado. Pero cuando me hablas de una muerte de alguien con el quien he establecido una relación y un vínculo, porque finalmente aunque es un vínculo profesional, es un vínculo muy cercano también, pues es complicado lidiar con eso. No he tenido la experiencia, no sé si la tenga en el futuro, pero creo que estar preparado completamente es algo que realmente es como un imposible. O sea, estar totalmente preparado es algo que creo que nadie nunca lo está. Puedo tomar las medidas de autocuidado, de protegerme a mí mismo, de intentar buscar también como psicólogos redes de apoyo nosotros, buscar a otros profesionales que nos puedan tratar a nosotros para poder lidiar con este tipo de situaciones, pero 100% preparado creo que nunca se está. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho el hecho de también aprender mucho a ver esta elección de esa persona con mucha compasión. ¿Sí?
En psicología, y lo digo con toda la responsabilidad, entendemos que el proceso es responsabilidad del paciente. Correcto. Si bien como profesionales, buenos profesionales, lo voy a decir, ¿no? Por supuesto nos comprometemos a dar todo por ese paciente, pero siempre está el límite de entender que la elección es del paciente, hay una responsabilidad que es netamente de ese paciente y que realmente, bueno, a mí me ha gustado mucho como humanizar nuestra carrera, porque también como seres humanos hemos pasado por procesos muy difíciles en donde, ¿por qué no? De repente hemos también considerado ya no quiero estar aquí, porque hay situaciones de impacto emocional o traumas que vivimos a lo largo de la vida que pues nos pueden llevar a considerar eso. Entonces también conectar, al menos en mi caso, el comprender que ha sido ser como muy compasiva con la elección de esa persona también, comprender que hay un sufrimiento muy grande ahí detrás y que bueno, pues lamentablemente no se contaron con los recursos o con la ayuda que realmente esa persona estaba necesitando. Yo creo que entonces desde el punto de vista profesional, y lo digo como abogado que soy, los abogados también deberíamos de prepararnos un poco más para estar preparados, valga la redundancia, cuando algún hecho de esto suceda, porque siempre tienden a sectorizar las profesiones y pensar que los abogados somos más frívolos, que los abogados no tenemos sentimientos y que los abogados vamos detrás del dinero del cliente. Y lo que la gente olvida es que el abogado es el primero que llega y es el último que se va de la escena de un crimen. El abogado es el primero al que llama ese cliente o vamos a ponerlo desde el punto de vista de cliente, ¿verdad? Pero el abogado pocas veces recibe formación académica para desapegarse de un cliente, porque la formación que nosotros recibimos nos enseña a estar hombro a hombro con nuestro cliente, no hacer de su problema nuestro problema, obviamente, ni de su delito nuestro delito, pero nos enseña a sensibilizarnos también y a entenderlo. Y la pregunta que uno siempre le hace a un cliente cuando lo sienta en una mesa es: quiero que me digas toda la verdad para saber cómo te puedo ayudar. Y al tú convertirte en ese ente receptor de esa verdad, obviamente te sientes que cargas con la verdad de ese cliente, sea cual sea la verdad, te enganchas, te montas esa mochila o llenas tu mochila de todos esos secretos que ese cliente te ha contado, y es cuando empieza el trabajo más difícil. Y esto lo digo desde el punto de vista profesional, como lo dije al principio, de lo que vengo comentando. Los profesionales debemos estar preparados para poder entender, para poder atacar, para poder ayudar, pero también para desligarnos un poco, porque si somos los que tenemos las herramientas para brindar solución al problema de otro, de nada vale que el psicólogo termine padeciendo los males de su paciente. Y con esto no quiero decir que un abogado no cometa un delito o que un psicólogo no tenga la necesidad de ir a un psicólogo. Y con esto quiero hacerles a ustedes la pregunta: ¿asisten ustedes a psicólogos? Sí. Bueno, ya de una sabemos que sí, y que ha sido también paciente psiquiátrico, pero ¿se atienden entre ustedes como colegas? Bueno. Como colegas, no. Como amigos, Como tal amigos, vez, ¿no? sí. Amigos Lo que pasa es compartimos y que tenemos el conocimiento. realmente es como, hay un punto en donde realmente no te puedes desligar de eso, ¿sabes? Correcto. Porque la experiencia también y la carrera te da un nivel de conciencia, no para mí, sino para también poder de repente identificar y poder darle recursos o acompañar a esa otra persona, ¿no? No nos tratamos entre nosotros porque bueno, evidentemente... Ética y la relación. Sí, pero bueno, en mi caso sí, yo asisto a psicólogo, y bueno, tú también, ¿no? Sí. Antes de empezar a estudiar y de convertirse en psicólogos, es muy común que uno, cuando todavía no es profesional, en mi caso, ese malandro, eso es en su caso, ¿cómo canalizar el dejar de llamar a una persona está loco? Porque es muy común. O sea, es que si voy al psicólogo van a decir que estoy loco. Entonces, ¿cómo normalizar que no soy malandro, soy delincuente,
y ya no le puedo decir de esa forma, sino que tiene una forma técnica de ser llamado. Y ahora, ¿cómo dejo de utilizar el coloquialismo para entonces empezar a ver a una persona que necesite tratamiento psicológico o psiquiátrico como lo debe ser y no de la forma coloquial en la que cualquier común lo puede notar? Ok. Bueno, yo creo que realmente afortunadamente eso ya está ocurriendo, Miranda. O sea, yo creo que lo positivo de las redes y de todo este boom con la salud mental y de todo lo que estamos viendo a nivel mundial con respecto, que creo que detonó de pandemia para acá, ¿no? Que empezó todo este boom de la depresión, de los trastornos de ansiedad, de los problemas de salud mental. Yo creo que realmente ya se está, gracias a esto, se está empezando a tener como un mayor conocimiento, y desde mi experiencia yo creo que ya estamos aprendiendo esa persona veo que es como inestable, siento que, sabes, a veces es como que no maneja muy bien el estrés. Yo creo que, o al menos hablo desde mi experiencia, creo que eso ha ido ya cambiando un poco, ¿no? El comprender, porque ya hemos visto, ya tenemos mucha información, ya esto es como un común que se está viendo, o sea, ya se está normalizando el comprender, y así consideremos que esa persona esté loca, porque, ay, mira, no está como loca, comprendemos que es que, bueno, no, ya va, y hay una situación detrás. Correcto. Ya no nos quedamos con que es que está loco, no, ya va. ¿Cuál es su historia? Sí, vemos un poquito, no, mira, lo que pasa es que esta persona creo que vivió por esto, está pasando por esta situación, y esto lo tiene pues un poco en desequilibrio. Pues, pero yo creo que ya esto realmente se está normalizando un poco, no sé cómo lo... Yo creo que, o sea, apoyo todo lo que dices, y creo que también esto es un poco el tema de la educación. O sea, las redes sociales han facilitado un poco la educación al respecto. También, bueno, yéndome un poco más técnico, tal vez la palabra loco realmente no tiene un significado, al menos dentro del mundo de la ciencia y de la salud. Loco no existe. ¿Qué es un loco? No es algo que podamos definir, no hay criterios para definir a un loco. Hay criterios para definir un trastorno de ansiedad generalizada, hay criterios para definir depresión mayor, pero loco no es algo que exista. Y algo que yo siempre digo en mi consulta a mis pacientes con respecto al tema de la locura es: yo no puedo tratar a un loco, porque un loco no tiene la capacidad de verse a sí mismo y de reflexionar. Y yo necesito que el que está sentado allí reflexione y se dé cuenta de lo que le está pasando, de cómo eso está influyendo en su vida. Y un loco simplemente no tendría esa capacidad, y ni siquiera existe. Y así es como quitar un poquito el tabú en torno al estar loco. Claro que creo que es un tema generacional, sí, también. Y social, que lo venía hablando un poco, ¿no? El venezolano, este es el lenguaje, ¿no? Tenemos como ya instaurado dentro de la sociedad, y así nos referimos: ay, tú sí eres loco, ¿no? Está como muy en nosotros, como muy normalizado, que te lo comentaba iniciando, ¿no? El cómo la sociedad venezolana, porque tenemos incluso la fama de que somos una sociedad alegre, somos alegres, no nos permitimos el malestar, siempre estamos pendientes de un bonche, hasta el divorcio lo celebramos, ¿sí me explico? O sea, es como socialmente está normalizado esta locura, ¿no? De cierta manera. La persona que tiene comportamiento suicida es un enfermo que tiene cura. Okay. Bueno, ustedes me ayudan aquí porque yo todavía estoy estudiante de psicología y no he visto psicopatología. Pero al final la conducta suicida o los pensamientos suicida o la ideación suicida vienen a ser un síntoma, es decir, un indicador de algún otro tipo de malestar. Más que, pues, el intento suicida o la conducta suicida ser una enfermedad, puede estar asociada a otro tipo de patología, ¿sí? O, como lo comentó Luis hace rato, puede también detonar la conducta o el pensamiento suicida por alguna situación aislada a ese trastorno mental vamos a llamarlo así por ahora. Que puede ser una circunstancia que lleve a que eso aparezca, una circunstancia específicamente de crisis. Luis habló de una circunstancia digamos muy grave, a escala mundial, una guerra, pero bien podría ser un divorcio. Correcto. Bien podría ser un terremoto, un desastre natural, podría ser el divorcio de mamá y papá y como hijos. Sí, claro, por supuesto. Y esta población es bastante vulnerable. Me gusta que hables de divorcio de mamá y papá, lo asocié de una vez con población infanto-juvenil,
porque ahí es donde también se están afianzando estos recursos que nos permiten lidiar con esas circunstancias que cuando sentimos que nos supera, pues aparece el estrés y pues si no se cuentan con esas bases sólidas, con esos recursos de afrontamiento ante esas situaciones, pues se es propenso a sufrir este tipo de conductas o de salidas. Pero sí, más que decir que la conducta suicida es la enfermedad, puede estar asociada a otro tipo de enfermedades mentales. Ahora bien, sí, sí estuvo bien aprobado, ¿verdad? Sí, aprobado. Va bien encaminado el muchacho. Sí, sí, lo hemos entrenado. No, lo vamos a decir. Hablando desde el punto de vista de sus consultorios, yo sé que ustedes también deben respetar muy bien cada una de las historias que llegan a esa silla. Pero ¿cuál ha sido la más desgarradora, sin mencionar nombre ni nada, en la que ustedes incluso han tenido que, ¿será que pido ayuda? Porque creo que esto es como que, o no han tenido nunca nada. Es mi común. Por ahí se van a reír unos colegas que tengo por allí. Porque me dicen, esos son tus casos. A ti te llega eso. Los más difíciles. Ah, bueno, y si no, me los mandan. O sea, si les llega a ellos, me los mandan a mí. Lo derivan para acá. Mira, si supieras que Miranda, justamente como estábamos en esto del mes de la prevención del suicidio, yo me tomé pues en consultas con personas que sé que han atravesado por eso, les pedí testimonio e incluso les pedí autorización para compartir un poquito de lo que ha sido su experiencia. Y sí, sin duda te puedo contar de unos cuantos, ¿no? Como quien dice, obviamente, muy por encima, respetando confidencialidad ante todo, ¿ok? Reciente recibí, bueno, creo que te lo comentaba un poquito antes de iniciar el show, recibí una adolescente ahorita tiene 15 años, pero en ese momento tenía 13, ¿sí? Que llegó ya, bueno, el hermano lo encontró incluso ya con la soga en el cuello, como quien dice. Y bueno, además fue un reto muy grande porque recibo a todo el grupo familiar y aquí es donde vamos a enlazar un poquito de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Recibo un grupo familiar en donde todos me dijeron, no creemos en el psicólogo. Y yo decía, ¿qué voy a hacer yo aquí? Campanita se murió. Sí, y yo recuerdo que tenía a ese adolescente enfrente y yo decía, Dios mío, dame las O palabras. sea, el trabajo va a ser con él Sí, o con ellos. no, y que además quisiera volver. Porque claro, yo lo estoy viendo enfrente y veo indicadores de riesgo. Ese adolescente todavía está en riesgo. Yo necesitaba que ese adolescente volviera. ¿Cómo lo engancho, no? Yo como psicóloga digo, y yo recuerdo que yo salí de consulta súper conmovida, fui a donde mi coordinadora y dije, no sé qué voy a hacer con esto, o sea, y ella trató como de calmarme, ¿no? Quedé muy preocupada porque dije, no va a volver. Claro. No va a volver. Claro, porque no es un zapato que estás vendiendo en una tienda que correcto. Tú, bueno, anda y búscalo para que tú veas, que no lo vas a conseguir en ningún otro lado y te va a tocar regresar aquí. No y es bueno, eso. Entonces, afortunadamente recibo un mensaje el viernes de su hermano mayor, que fue quien lo encontró. Vamos el lunes. Y ojo, no te quiero decir que lo recibí, no me hablaba. Fueron 3 sesiones de mucho trabajo, es uno de los casos que ha sido como un reto bastante grande para mí. Y ahí es donde a nivel familiar, un sistema familiar que no habla, que no se comunica. Incluso ocurrió lo que ocurrió y eso no se habló, no le preguntaron qué pasó, qué te sientes, por qué lo hiciste, o sea, ¿qué aprendió este adolescente? ¿Dónde están los recursos a nivel correcto? Pero como te digo, creo que afortunadamente hay papás que... ¿Y qué es más fácil, una familia que no hable o una familia que hable demasiado? Porque yo creo que los extremos también son difíciles. Sí, porque cuando hablan mucho, entonces tengo que llamar a la policía que está al lado para que puedan ayudarme ahí a gestionar un poquito el conflicto. Mira, yo creo que los dos tienen su nivel de complejidad realmente. Sí, cada familia, cada sistema familiar es único, así como cada ser humano lo es. Y por supuesto, bueno, el trabajo es grande. Si es difícil trabajar nada más con uno, imagínate tener todo un sistema familiar en una misma sesión, trabajando de más diferentes generaciones, que ya lo hemos comentado ahorita a lo largo de la entrevista, es complicado, es súper complicado. Hablando de moda, ¿se han puesto de moda los psicólogos?
Yo ¿Qué sí. piensan ustedes? Yo entré en esa moda. Yo diría que hay más conciencia. Hay más conciencia con respecto a autoevaluarnos y saber que no hay edad para asistir al psicólogo, ¿sí? Yo tengo personas, no sé tú, yo tengo personas de 65 años, Sí, también. personas que, bueno, yo nunca he hablado de esto, hoy es el momento de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque empieza mi vida, hago lo que hago, pero no disfruto nada, siento que no tengo propósito, que nada de lo que estoy haciendo pues va bien. O de repente llega un punto de mi vida donde me doy cuenta y que no tengo nada. Entonces yo creo que hay más conciencia con respecto a la salud mental, con respecto a validarnos y a recurrir a espacios en donde no somos juzgados, en donde nada más que nos escuchen ya salimos súper aliviados. Hay pacientes que realmente necesitan es ser escuchados. No le digas nada. Se sentó, lo escuchaste y se van y... Una hora así. Solo hablar y recibir, ¿no? Y esa es la forma en la que ese paciente es tratado. Esa es la y ayuda que empieza está a buscando drenar. Bueno, precisamente. el adolescente que te comenté ahorita, y creo que esto es un trabajo que hay que hacerlo nada más, creo que todos lo podemos hacer, realmente, como seres humanos. No nada más yo que soy profesional de la salud mental. Aprender a atender qué está necesitando el otro. Ese paciente él no quería hablar, él no necesitaba hablar, él necesitaba primero escuchar. Y él me escuchó a mí hablando del duelo, de los traumas, le expliqué absolutamente todo de las emociones, o sea, toda la información que yo le pude haber dado a él en esas primeras 2-3 sesiones para que él luego estuviese preparado para hablar. Muchas veces es esto, muchas veces es porque también nos pasa de que queremos presionar a la otra persona, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué tienes? ¿Pero cuéntame? ¿Pero no? Bueno, pero vamos a salir, lo que vengo diciendo hace rato, ¿no? Bueno, ya va, a veces la persona no quiere hablar. A veces Bueno, la yo soy persona... así. Yo cuando estoy en problemas o cuando considero que tengo un problema, mi forma en la que trato de buscar solución, porque mi personalidad es un poco volátil, pero ya yo lo sé, por mi signo, por mis creencias, por mi formación, por todo, por mi educación, por mi carrera, obviamente aprendí a resolver más rápido las cosas y ser un poco más pragmático en muchos temas. Pero también he visto las consecuencias negativas de eso. Entonces, hoy en día trato de, ya va. O sea, no te puedo responder ahorita. Tengo que pensar para poderte decir las palabras que tú vas a poder entender y las vas a aceptar. Porque si te respondo como estoy ahorita, entonces la cosa no resulta pero siendo eso no buena. está mal, o sea, realmente No, reconocer pero cómo lo he funciona. aprendido. Claro, claro. Pero creo que lo importante en esto es entender que si bien me puedo tomar un espacio, entender que tiene que haber un punto de hasta dónde llegue ese espacio. Ese espacio, o sea, comprender correcto. que en determinado momento tengo que hablarlo. Correcto. Es importante que tengo que conversarlo y tengo que sacarlo. Está bien el tomarme un espacio, pero que sea pues prudente en cierto momento el que tengo que conversarlo si siento que realmente no puedo con esto. Y hablando de tomar espacio, vamos a tomar nosotros un breve espacio. Y ustedes que están allí en sus hogares, quédense pegaditos porque después de esta pausa continuamos con la segunda y parte final del capítulo número 24 de la tercera temporada de Miranda Show, el primer programa en vivo de la ciudad.